Buenas noches. Primera instancia, soy el doctor Félix Revilla Manchego, cardiólogo del Hospital 2 de Mayo del Servicio de Cardiología respectivo. Agradecer esta invitación del doctor Mario Carrión a una charla en este curso de ética. La charla se titula La historia clínica, cómo evitar los problemas contenciosos. ¿Cómo nos evitamos problemas? Primera transparencia, por favor. En general, nosotros cuando acabamos la carrera, todos nos asumimos buenos médicos. Nadie pues tiene una autoestima tan baja para asumirse un mal médico. Por consiguiente, también asumimos que nuestros pacientes van muy satisfechos con nuestras atenciones y a veces nuestros pacientes pues nos los hacen saber con sus opiniones y comentarios y agradecimientos. Pero todo esto es una apreciación subjetiva, muy parcial de que estamos haciendo las cosas bien. La única prueba concreta y objetiva de que el acto médico en el cual atendimos a nuestro paciente ha sido realizado con calidad es la historia clínica. ¿Y cuáles son las características de la historia clínica que conllevan a un acto médico acucioso? Es que esta historia clínica sea elaborada meticulosamente, con muchos detalles, con acuciosidad. Y para eso hay normatividad, no es un capricho pues de los directores o jefes de servicio o de los auditores. Hay normas para hacer historias clínicas pormenorizadas. La siguiente, por favor. Acá, veamos cómo nos va a los médicos cuando hacemos nuestras historias clínicas, acá en hospitales públicos del Ministerio de Salud. Hospital Apoyo de Bagua, Hospital La Mercedes en Lambayeque, Daniela Síez Carrión en Junín, Hospital Regional de Ica. Aspectos básicos de una buena historia clínica: que estén al 100% de las funciones vitales, los síntomas de la consulta, el examen físico, el diagnóstico, plan de trabajo, fecha y hora, firma y sello. Y veamos, año 2006, hace algunos años atrás ya. Funciones vitales solo estaban registradas en 8.7% de las historias. Síntomas de la consulta, 91%. Examen físico, solo 56%. Diagnóstico, 97%. Plan de trabajo, 89%. Fecha y hora de la atención, solo 13%. Firma y sello, solo 54%. Cuando para considerarse una adecuada historia clínica, estos ítems tienen que estar pues al 100%. La siguiente, por favor. Y no solo en hospitales pues regionales, veamos. 2020, ya un hospital nivel 3, un instituto nacional como el Instituto Nacional Materno Perinatal, auditoría de la calidad de registro de historias clínicas en la consulta externa de ginecología. Veamos, en un instituto. No había funciones biológicas en el 78% de las historias. No había examen clínico general, 50%. Tratamiento incompleto, 35%. No se usaba el CIE-10 para codificar los diagnósticos, 35%. Examen clínico incompleto, 28%. Anamnesis incompleta, 28%. Letra ilegible, lo que es casi un deporte nacional para todos los médicos, 21%. No se registraban las funciones vitales, 14%. Y vean, estos ítems son básicos y elementales. Está dentro de la normatividad elemental. Son los datos mínimos que se debe registrar en una consulta externa. Y vean los elevados porcentajes en los que no estaban consignados. La siguiente. Ya hay una norma técnica. O sea, no es un capricho del jefe de servicio, del director, del jefe de departamento, del auditor. Está normado. Este documento de más de 80 páginas, Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica, aprobada en 2018. Y en este documento está detalladamente desde cómo registrar, cómo almacenar, cómo conservar y también los ítems, cuáles son los datos mínimos que se debe consignar en una historia en consulta externa, en una historia de emergencia, en una historia de hospitalización, en una historia de una gestante, etcétera, etcétera, etcétera. Y veamos,
La siguiente, por favor. ¿Qué dice la norma técnica del Ministerio de Salud de cómo elaborar adecuadamente una historia clínica? En consulta externa, muestra un ejemplo. Consulta externa en la atención de un adulto. En la primera consulta, lo mínimo que debe de incluir es fecha y hora de la atención, número de historia clínica, datos generales como apellidos, nombres del paciente, sexo, etnia, edad, número de DNI, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, procedencia, grado de instrucción, centro educativo donde se instruyó, estado civil, ocupación, grupo sanguíneo, factor RH, antecedentes personales, patológicos, quirúrgicos, laborales, uso de terapias o tratamientos alternativos o complementarios, estilos de vida, antecedentes familiares, alergia a medicamentos, sexualidad, salud bucal, motivo de la consulta, tiempo de enfermedad, funciones biológicas, examen físico, diagnóstico con el código CIE-10 respectivo, tratamiento, exámenes auxiliares, referencias si fuera el caso, fecha de la próxima consulta, firma y sello, colegiatura y registro de especialidad de ser el caso. Vean, esta es la data mínima. La siguiente, por favor. Y también, si la historia es hospitalaria, obviamente debe consignar otros ítems, desde la autorización de ingreso, el informe de urgencia, anamnesis, evolución, órdenes médicas, interconsultas, informe de exploraciones complementarias, consentimientos informados. Para cada procedimiento debe haber un consentimiento informado diferente, no un consentimiento informado general. Informe de anestesia, informes quirúrgicos, registros de parto, de ser el caso, informes de anatomía patológica, evolución y cuidado de enfermería, aplicación de la terapéutica de enfermería, gráfico de funciones vitales, informe clínico de alta o epicrisis. La siguiente, por favor. Siguiente transparencia, por favor. La siguiente. La siguiente. ¿Qué más debemos de saber? Que la historia clínica, pues, es un conjunto de data o documentos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Y hay tipos de historia clínica. La historia clínica hospitalaria, que todos conocemos desde que hemos sido alumnos de pregrado y después posgrado y asistentes. La historia clínica de atención primaria, la que hacemos en una posta, en un centro de salud o en una consulta externa. Hay formatos de historia, como la historia clínica tradicional o física, que todos estamos muy familiarizados, sobre todo en el sistema peruano, que tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas, estamos muy familiarizados con ella, es fácil de abordar, registrar, pero desventajas, muy desordenada. A veces el folio está traspapelado, no hay secuencialidad, difícil de almacenar, poco recuperable. ¿Cuántas veces se extravían las historias físicas y no se encuentran? Las tendencias actuales es a disponer de historias electrónicas, pero también tienen sus ventajas y desventajas. Las historias electrónicas son fáciles de almacenar, fácil de conseguir, registrar los datos se hacen ordenadamente, hay secuencialidad, pero tiene sus desventajas, requiere mayores costos. Los software de historias electrónicas no son nada baratos, las licencias son bastante costosas, el médico generalmente no está muy familiarizado, dificulta aprender el software que se utiliza para una determinada historia electrónica. También otra limitante es que a veces el médico está más abocado a estar en el ordenador tratando de registrar, tipeando la data, que entablar una adecuada relación médico-paciente a través de mirar al paciente, observar al paciente, qué actitud tiene, qué coloración de piel, con qué frecuencia está respirando. Entonces, a veces uno está más abocado a estar en el ordenador y en la computadora que prestándole atención al paciente. Tiene algunas desventajas también. A veces son hackeados, pues los sistemas informáticos se pueden extraviar también, hackear, etcétera. La siguiente, por favor. Funciones de la historia clínica, funciones asistenciales,
para registrar todo el proceso asistencial de nuestro paciente, funciones de docencia, de investigación, de gestión administrativa y sanitaria, y también funciones jurídico-legales cuando acontezcan procesos contenciosos. Requisitos y características de una buena historia clínica. Ser única. El paciente no puede tener varias historias, ser única. Ser integrada y acumulativa. Ser identificada, o sea, tiene generalmente lo que se utiliza para identificar es el DNI del paciente. Ser normalizada, ajustarse a la normatividad vigente, ordenada y secuencial, ser conservable y recuperable. Más fácil en este ítem es que la historia sea electrónica respecto a las historias físicas. Identificación del personal sanitario. Los que tienen acceso a la historia tienen que estar adecuadamente identificados, registrarse, firmar y sellar con los registros de CMP y RN respectivos. Normas para el registro de la información en la historia clínica. La información tiene que ser veraz. Lo que se escribe tiene que ser cierto y nunca se deberá registrar algo que no se haya realizado. La información tiene que ser completa. Debe anotarse toda la data de la situación clínica y la atención sanitaria. No debe omitirse información relevante. Ni hay que olvidar anotar lo que se ha hecho. La letra tiene que ser clara y legible. Evitar el uso de abreviaturas, que es otro hábito que no hemos logrado erradicar. Y términos confusos. Si está escrito a mano, debe ser con lapicero a tinta y con letra que sea legible. Identificación y fecha de la atención. Debe constar la identificación de quién escribe y la fecha en la que se hace cada atención. La siguiente, por favor. Pero, ¿qué más? La historia clínica, además de un conjunto de documentos destinados a atender a un paciente, también tiene implicaciones jurídicas. No solamente pues tiene funciones asistenciales o de docencia e investigación, también se utiliza para prestaciones de seguridad social, inspección sanitaria, evaluación de calidad asistencial, dictámenes periciales, investigación, docencia, compañías de seguros, seguridad pública y procesos judiciales. Por consiguiente, desempeña pues un papel fundamental, sobre todo cuando hay procesos contenciosos y donde haya responsabilidad médica, según la legislación. También debemos considerar información clínica a cualquier dato que amplíe el conocimiento sobre el estado de salud de una persona. La siguiente, por favor. De hecho, la historia clínica es el elemento más determinante en juicio. En un proceso contencioso, el elemento más determinante es la historia clínica, por delante de las pericias y los testimonios. ¿Por qué? Porque lo que está registrado y consignado en la historia, ya sea por omisión o por consignación, es difícil que se pueda revertir. Es difícil que se pueda repetir porque es un documento físico palmario biobjetivo. Por lo tanto, la única manera o la mejor manera de evitar incurrir en procesos contenciosos y en negligencias médicas es elaborar adecuadas historias clínicas. Y obviamente hay normatividad como la norma técnica esa que le mostré, la Ley General de Salud, etcétera. La siguiente, por favor. ¿Y en qué consiste una negligencia médica? ¿Por qué acontecen pues los procesos contenciosos? Porque básicamente el deber de todo médico es preservar y restablecer la salud de su paciente. Ese es el deber primigenio de todo médico. Pero a veces pues este resultado no está al alcance de sus manos. Hay enfermedades muy agresivas, muy difíciles de abordar, muy complejas, y a veces pues no está al alcance del médico restablecer la salud de su paciente, pero existen unos estándares mínimos en la práctica médica. Entonces, el médico incurre en una negligencia médica cuando se aparta de los estándares en la práctica médica. Las negligencias médicas dan al paciente afectado
derechos pues a ciertas compensaciones o indemnizaciones en el ámbito civil, pero a veces las lesiones e injurias en nuestros pacientes son más severas o extremas y puede acontecer una responsabilidad penal inclusive para el médico. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los puntos de origen o habituales de las negligencias médicas? Básicamente, en tres estamentos, en la etapa de examen y exploración física del paciente, que fallemos en el descarte de patologías graves porque no hicimos caso a síntomas no muy claros o no muy obvios y no los registramos y los pasamos por alto. No realizamos las pruebas médicas que requiere el estado del paciente, un paciente gravemente enfermo que requiere pues unos gases arteriales y unos electrolitos, y bueno, no solo hicimos ahora porque no sé, nos dio un poco de sueño, solo hacemos mañana. Hoy mañana está el paciente en un shock irreversible y hemos incurrido en negligencia médica porque no actuar con oportunidad y pertinencia. Omisión de tiempos de observación ante la sospecha de ciertas dolencias peligrosas. Exploraciones incorrectas o deficientes. Al momento del diagnóstico, error o retraso en el diagnóstico que perjudique las posibilidades de intervención o recuperación oportuna. Interpretación incorrecta de los síntomas del paciente. Omisión de circunstancias que puedan agravar el diagnóstico. A veces no nos percatamos que el paciente era un HIV positivo o era un inmunosuprimido y le dimos corticoides. Lo agravamos. O al momento del tratamiento, falta de información sobre los fármacos recetados. No damos una adecuada información a nuestros pacientes o adecuación de estos fármacos al estado del paciente. Infecciones hospitalarias o tiempo de espera excesivos en situaciones de urgencia. Paciente con apendicitis debió operarse a la hora y le hacemos esperar al otro turno de la guardia. Cuidados inadecuados o falta de seguimiento tras una intervención o duración del tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces, hasta acá, básicamente, ¿cuál es la primera acción o la principal acción para evitar caer en procesos contagiosos, evitar incurrir en negligencias médicas? Elaborar una buena historia clínica va a ser nuestro principal mecanismo de protección y defensa. Y acá les quiero hacer llegar los 10 mandamientos que debe tener presente usted como médico para la buena elaboración de una historia clínica y evitar los procesos contenciosos. La siguiente, primer mandamiento. Tenga presente que la historia clínica es un requisito de ley. Su adecuada elaboración no es algo accesorio, no es algo prescindible, no va a depender de su buen talante y que si me da la gana, pues yo la hago a la volada, porque estoy muy apurado, tengo que salir del turno de la guardia, me pusieron muchos pacientes. No, es un requisito de ley y además es fundamental no solo para la seguridad de su paciente, sino también para la seguridad de usted como médico. También indica la ruta de decisiones que se toman durante la atención del paciente. Su mala elaboración es una de las principales causas por las cuales se realizan reclamaciones y se pierden las demandas presentadas contra el médico. La siguiente. Segundo mandamiento. La siguiente, por favor. Segundo mandamiento. No utilice siglas o abreviaturas. Eso sí es un deporte nacional en todos los medios. LOTEP, REC, regular estado de hidratación, HTA, hipertensión arterial, ICC, insuficiencia cardíaca. Toda historia está plagada de abreviaturas. Ese es un error frecuentísimo. Evite eso. Sea lo más preciso y claro. El uso de siglas y abreviaturas es una falla que generalmente se evidencia en la elaboración de historia clínica. Utilice los nombres completos de los diagnósticos, en especial
sobre todo para registrar el diagnóstico, para registrar los procedimientos, los exámenes y los medicamentos. Recuerde que en el marco de un proceso contencioso, quien va a interpretar esas siglas o abreviaturas es un profesional del derecho, el fiscal, el juez, por lo que podría llegar a malinterpretar o incluso no entender lo que usted registró con abreviaturas en su historia clínica. La siguiente, por favor. Tercer mandamiento. No realice borrones, tachones o enmendaduras con líquido correctores. Esto es una falta grave y no debe pasar cuando usted confecciona una historia clínica, ya que si se presentan este tipo de acciones puede acarrearle graves problemas al momento de una demanda. Tenga en cuenta también no modificar la historia clínica en cualquiera de sus formatos, sea digital o electrónico, porque se puede interpretar que usted lo ha hecho a posteriori y que lo ha hecho a posteriori para corregir errores obvios que están registrados con antelación. La siguiente, por favor. Cuarto mandamiento. Escriba todos los datos importantes de la atención. Usted debe anotar todo lo que se relacione con la atención del paciente muy meticulosamente, desde los signos, síntomas, hallazgos al examen físico, medicamentos suministrados, exámenes practicados, reacciones adversas a los medicamentos, signos y síntomas, obviamente, porque esto va a determinar el tratamiento y las acciones a seguir con su paciente. Siguiente, por favor. Quinto mandamiento. No corte y pegue información de otras historias clínicas, algo muy frecuente ahora, sobre todo en estos formatos electrónicos. Esto es muy importante, dado que a veces por lo apretado del tiempo se copia texto de otra historia o se chanca una historia previamente elaborada para acortar los tiempos, teniendo la posibilidad de colocar información errada, lo que podría llevarle pues a usted a la comisión de un delito. Siguiente, la siguiente, por favor. Sexto mandamiento. Escribe en la historia clínica solamente si usted valoró al paciente. Muchas veces firmamos y sellamos la evolución del residente o del interno o del alumno de pregrado, como que, como que nosotros lo hubiéramos hecho, le ponemos el sello y la firma. No, no haga eso. ¿Por qué? Usted solo debe firmar y registrar, firmar y sellar solamente si usted valoró al paciente. Porque a veces la apreciación del colega no es la que usted la tuvo respecto a su paciente. Porque la información consignada en la historia clínica debe ser fidedigna y se debe diligenciar inmediatamente después de una revisión médica. De lo contrario, se está cometiendo una falta ética y un delito. Siguiente transparencia, por favor. Séptimo mandamiento. Si hay lugar, haga descripciones minuciosas y quirúrgicas. Comente todo lo que pasa en la atención del paciente. Escriba todo lo que ocurra con el paciente. No deje nada de lo que haya acontecido con el paciente. A veces cosas irrelevantes, por omisión o comisión, se pueden obviar y usted va a acabar en serios problemas. Siguiente transparencia, por favor. Octavo mandamiento. Esto es importantísimo en los tiempos actuales. Tenga en cuenta que el consentimiento informado es parte fundamental de la historia clínica y se relaciona con el derecho del paciente de ser informado respecto a los procedimientos que se le va a realizar, a los tratamientos que se le van a instaurar. Es un derecho del paciente. Y para cada procedimiento o tratamiento o intervención que usted haga con su paciente, tiene que hacerle un consentimiento informado diferente. Se le va a hacer una endoscopia, hay un consentimiento informado. Arroja que hay una neoplasia maligna, tiene que operar, tiene un consentimiento, también un consentimiento para la intervención quirúrgica. Por ahí hace una complicación en el postoperatorio, una telectasia, llama al neumólogo, el neumólogo va a hacer una broncofibroscopía para solucionar esa telectasia. También tiene que hacer un consentimiento para esa broncofibroscopía. O sea, cada procedimiento tiene que tener un consentimiento informado. También, a veces es usted docente
y tiene alumnos de pregrado en formación que lo van a examinar, van a usar la historia, van a entrevistar al paciente, también tiene que obtener un consentimiento informado de docencia, porque el paciente a veces ya bastante informado puede quejarlo a usted ante las oficinas administrativas respectivas que está haciéndolo examinar por alumnos que los cuales no se le ha requerido un consentimiento informado de docencia. La ausencia de consentimiento informado es, pues, una de las principales causas de demanda, denuncias y quejas contra los médicos. Siguiente, por favor. Noveno mandamiento. Informe a su paciente sobre los riesgos y también las alternativas terapéuticas de cada procedimiento que realice. Usualmente, pues, los procedimientos quirúrgicos es necesario el trabajo en equipo y la participación de diferentes especialidades. Por tanto, en cada acto médico debe tener su propio consentimiento informado e informar al paciente respecto a esto. La siguiente, por favor. Décimo mandamiento. Realice registros a nombre suyo. No permite que otras personas firmen por usted. A veces, una práctica común, dejar el sello. Ya, evoluciona tú, pones mi sello. El pobre alumno de pregrado o residente o interno que está en formación, a duras penas consigna lo que él, pues, con sus limitaciones propias todavía de su poca experiencia, puede registrar. Y usted está avalando con su firma y sello. En muchas ocasiones, pues, el médico hace su uso indebido de usuario y su contraseña porque le facilita al residente o al interno. Y al momento de diligenciar la historia del guía en nombre de otra persona, lo que implica asumir responsabilidades por lo que haga esa otra persona que usted delegó muy irresponsablemente. Lo anterior puede desencadenar, obviamente, en la comisión de delitos y faltas contra la ética. La siguiente, por favor. Bueno, recapitulando, vean cómo el secreto o el principal consejo para evitar procesos contenciosos e incurrir en negligencias médicas, ¿cuál es la principal herramienta de protección que tenemos como médicos? Elaborar historias clínicas muy detalladas, muy minuciosas, pormenorizadas y que se ciñan a las normas técnicas vigentes. Vean todo lo detalloso que son los ítems que consignan el registro de una consulta externa y de una consulta hospitalaria. Pues simple y llanamente nos ceñimos a las normas, somos detallistas, somos minuciosos, en esencia, no perdemos nuestra esencia de médico. Muchas gracias por su atención. Espero verlos pronto nuevamente. Gracias.